video del día de hoy hablaremos sobre la reproducción celular. Mi nombre es Alejandro Flores Ortiz, estudiante de la Facultad de Ontología de la Universidad Mariano Galvez de Guatemala. Comenzamos. Bueno, una pequeña introducción. Primero que nada, ¿qué es la reproducción celular? Se conoce como reproducción celular o división celular a la etapa del ciclo celular en la cual cada célula se divide para formar dos células hijas distintas. La división celular es una parte muy importante del ciclo celular en la que una célula inicial se divide para formar células hijas. Debido a la división celular se produce el crecimiento de los seres vivos. En la división celular tenemos diferentes fases. Tenemos la fase interfase, la profase, metafase, anafase, telofase y por último ya las dos células hijas divididas, citocinesis. Comenzamos a hablar un poco sobre unas fases y empezamos con cómo es la división celular mitótica. Produce células hijas genéticamente idénticas. ¿Cómo es esto posible? La división mitótica consiste en mitosis, que es la división del núcleo, y la citocinesis, que es la división del citoplasma. Después de la interfase, cuando los cromosomas de la célula se duplicaron y se realizaron otros preparativos necesarios para la división, puede realizarse la división mitótica. Los biólogos dividen la mitosis en 4 fases, basándose en el aspecto y actividad de los cromosomas: profase, metafase, anafase y telofase. Sin embargo, como pasa en los procesos biológicos, estas fases no son acontecimientos distintos, más bien forman un continuo, es decir, cada fase se fusiona con la siguiente. Por último, la citocinesis normalmente ocurre durante la telofase. Sin embargo, a veces ocurre la mitosis sin citocinesis, lo que produce células con varios núcleos. Esto es bastante común en los hongos y en ciertas etapas del desarrollo de plantas y moscas. Ahora hablemos un poco de la profase. ¿Qué ocurre durante la profase? Durante la profase, los cromosomas se condensan, se forman microtúbulos del uso y se unen a los cromosomas. La primera fase de la mitosis se llama profase, que significa etapa previa. Durante la profase ocurren 3 hechos principales. El primero, los cromosomas duplicados se condensan. Número 2, se forman los microtúbulos del uso. Y número 3, estos microtúbulos del uso se unen a los cromosomas. Durante la profase, los cromosomas duplicados se enroscan y condensan. Además, se desamblan y desaparece el núcleo. Un organelo del núcleo donde se unen los ribosomas. Aquí vemos una imagen donde la profase nos dice que son los cromosomas que se condensan y la membrana nuclear desaparece. Sigamos con la siguiente fase, la metafase. Durante la metafase, los cromosomas se alinean en el ecuador de la célula. Aquí podemos ver una clara imagen de esta explicación donde los cromosomas se alinean en el centro de la célula. Y dice: al final de la metafase, los 2 cinetocoros, que es una parte esencial en cada cromosoma, que es esta parte de aquí en medio, cada cromosoma, el cinetocoro de cada cromosoma duplicado, se conecta a los microtúbulos del uso, que conduce a los polos opuestos de la célula. Como resultado, cada cromosoma duplicado está conectado a los 2 polos del uso. Durante la metafase, que es la etapa media, los 2 cinetocoros de un cromosoma duplicado emprenden un juego de estira y afloja. Los microtúbulos se alargan o se acortan hasta que todos los cromosomas se alinean a lo largo del ecuador de las células. Los microtúbulos del uso son estas pequeñas tiritas que tienen acá, de un polo, tanto de un lado como del otro. Se unen a los cinetocoros de cada cromosoma, haciendo que todo esto se una de un polo a polo. Continuamos. Anafase. ¿Qué sucede durante la anafase?
Durante la anafase, las cromatidas hermanas se separan y son atraídas hacia los polos opuestos de la célula. Al comienzo de la anafase, las cromatidas hermanas se separan y se convierten en cromosomas, hijos independientes. Con esta separación, proteínas motrices de cada cinetocoro atraen los cromosomas hasta el polo, al tiempo que carcomen el extremo del microtúbulo unido, con lo que se acorta. Los microtúbulos polares que provienen de cada polo se unen uno con otro en donde se superponen en el ecuador. A continuación, estos microtúbulos polares se alargan simultáneamente y se empujan, lo cual fuerza a los polos a alejarse y la célula adquiere una forma ovalada. Aquí tenemos una pequeña imagen donde la anafase dice que son los cromosomas que se han separado y se mueven hacia los polos. Aquí vemos que esto es un cromosoma completo y las cromatidas hermanas se separan, un extremo para un polo y el otro para el otro, al contrario. Y esto hace una fuerza y la célula cambia de forma y tiene una forma ovalada. Eso sucede en la anafase. Durante la telofase, ¿qué sucede? Bueno, aquí se forman las envolturas nucleares alrededor de los dos grupos de cromosomas. Cuando los cromosomas alcanzan los polos, comienza la telofase, llamada la etapa final. Los microtúbulos del uso se desamblan y desaparecen, y se forma una envoltura nuclear alrededor de cada grupo de cromosomas. Los cromosomas vuelven a su estado extendido y empiezan a formarse los núcleos. En la mayoría de las células, la citocinesis ocurre durante la telofase, cuando se aíslan los núcleos en su propia célula fija. Citocinesis. ¿Qué sucede aquí? Bueno, durante la citocinesis, el citoplasma se divide entre dos células hijas. En las células animales, los microfilamentos unidos a la membrana plasmática forman un anillo alrededor del ecuador de la célula. Durante la citocinesis, el anillo se contrae y constriñe el ecuador de la célula, de manera parecida a como el cordón de unos pantalones deportivos. Aprieta la cintura cuando se tira de él. Eventualmente, la cintura se constriñe completamente y divide el citoplasma en dos nuevas células hijas. Aquí otra vez regresan a ser una célula independiente, que vemos el surco de división, y aquí se dividen las dos células teniendo una independiente y otra independiente. Eso sucede durante la citocinesis. Bueno, ¿cómo se controla el ciclo celular? ¿Es posible? Vamos a ver. Algunas células, como las del revestimiento del estómago, se dividen durante toda la vida del organismo. Toda la vida se dividen en el organismo. Otras se dividen en reacción a ciertos estímulos, por ejemplo, cuando nos dañamos un tejido, una infección, cuando nos cortamos, nos golpeamos, nos raspamos. Ahí es donde se dividen ciertas células. Otras más, como casi todas las células, por ejemplo, del cerebro, corazón y músculos esqueléticos, nunca se dividen en un adulto. La división celular está regulada por un número increíble de moléculas que todavía no han sido identificadas ni estudiadas por completo. No obstante, algunos principios genéticos se aplican a los ciclos celulares de la mayor parte de las células eucariotas. Aquí vemos las fases que contiene el ciclo celular, hasta la fase G1, la fase S, G2, la fase M, que es la mitosis, donde están todas las fases, anafase, telofase, etc. La citocinesis, que también vimos cuando se separan en dos células hermanas, etc. Y otra vez se repite lo mismo, siempre. El control del ciclo celular y su participación en el cáncer. ¿Qué tienen en común tanto el ciclo celular y el cáncer? ¿Cómo es que el ciclo celular afecta en el cáncer? Bueno, el ciclo de la célula está rígidamente controlado tanto durante el desarrollo embrionario como durante el mantenimiento y reparación del organismo adulto.
La sucesión del ciclo celular está regulado principalmente por dos procesos interactuantes. El primero, número 1, la producción y las reacciones a los factores de crecimiento que aceleran el ciclo. Y número 2, los puntos de control o verificación de la célula que detienen el ciclo si surgen problemas como mutaciones del ADN o falta de alineación de los cromosomas. Casi todas las formas de cáncer son el resultado de lo que falle alguno de estos procesos. Si en uno de estos dos procesos hay alguna falla, ahí es donde puede surgir el cáncer. Muchas moléculas controlan el ciclo celular. Nos enfocaremos en las proteínas producidas por dos tipos importantes de genes, llamados oncogenes y genes supresores de tumores. Los oncogenes y los genes supresores defectuosos es lo que llevan al cáncer. Y así es como tanto el ciclo celular afecta y por eso hay mucha participación al momento de contraer cáncer. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.